Amén. Bueno, continuamos con la segunda parte de esta palabra, que es de la elección. Estamos hablando de lo que Dios, de qué manera nos ha elegido, cómo nos eligió desde el principio, y las elecciones que nosotros hacemos, que a veces, tienen a veces sus consecuencias, pero lo mejor es elegir el camino correcto y el camino de Dios. Amén. Y estábamos leyendo allí en 2 de Pedro, capítulo 1. Y acá, para aquellos que recién se están conectando a través de las redes, vamos a estar leyendo un poquitito rapidito lo que hablábamos allí en 1 de Pedro, capítulo 3, que acá Pedro dice algo muy importante, y a todo eso que él dice hay que sumarle la elección y el amor de Dios. Dice, leemos en el 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Cristo Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y acá va a dar un detalle de algunas cosas que debemos hacer nosotros los cristianos, que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, por sobre todas las cosas el amor de Cristo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y acá vamos a la parte en la cual dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, afirmar nuestra vocación para con Cristo, y elección, amén, la elección que nosotros hacemos, amén. Si podemos tener todas esas cosas y hacer todo lo que Pedro reafirmaba anteriormente allí, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros elegimos servir a Cristo, acá dice la palabra que en la mejor elección no nos van a permitir caer jamás. Pero tenemos que añadirle todo lo que dice aquí: piedad, afecto fraternal, amor por sobre todas las cosas, virtud, dominio propio. Nosotros tenemos que tener, vieron que en la palabra nos enseña a decir que tu decir sea sí o no, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a decir es no. A todos le decimos que sí. ¿Vienen a traernos cosas malas? Sí. ¿Vienen a decirnos cosas malas o a traernos, ¿verdad? Chusmerío, vamos a decirlo así, de un hermano o de quien sea, hermano, y ya sí, escuchamos, prestamos atención, ¿verdad? Y elegimos eso. Cuando acá dice la palabra muy clara que nuestra elección tiene que ser con amor, y el amor es Cristo. O sea que nosotros tenemos que elegir el camino correcto, que es Dios, y tenemos que elegir servir a Cristo. Y estábamos tocando unos puntos en la elección. Primero hablamos de la elección para salvación. Terminamos el capítulo anterior hablando de la elección en la responsabilidad humana. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer la mejor elección, que es seguir a Cristo. Y ahora vamos a hablar del propósito de la elección de Dios para con nosotros. Porque ustedes saben que Dios nos eligió con un propósito. ¿Verdad? Amén. Dios nos eligió con un propósito. Amén. Los que estamos acá, los que están viendo este video allí del otro lado, están porque Dios tuvo un propósito. Amén. Amén. Dios nos eligió desde el principio, como decía la palabra allí, desde la creación, con un plan y un propósito. Servirle, seguirlo,
creerle, hermanos. Creerle. El propósito del Hijo de Dios, el propósito de los cristianos es creerle a Cristo, no entenderlo. Porque nunca vamos a pretender entender las cosas de Dios. Como hablamos hace un rato, no vamos a pretender entender lo que hace Dios, sino creerle. Entonces, cuando nosotros aprendemos a eso, ahí empieza a aparecer el propósito de la elección de Dios para con nosotros. Dice que se refiere a la decisión de Dios de seleccionar a ciertas personas para salvación y la vida eterna, basada en su gracia y amor incondicional. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. No nos eligió para decirme, bueno, si bien nos eligió para la obra, pero nos eligió para una salvación y una vida eterna, basado en un amor incondicional para con nosotros. No nos olvidemos, hermanos, que nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó. Así como Dios creó todo lo que está en nuestro entorno, nosotros somos creación de Dios. Por ese amor incondicional que tiene Dios para con nosotros, es el cual nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué. Vieron que a veces nos acontecen cosas que nos desestabilizan y nos tumban para allá y nos tumban para acá, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas que decir, bueno, hasta acá llegó. Hasta acá a mí el enemigo no me puede seguir maltratando. Hasta acá yo no puedo estar de prueba en prueba. Hasta acá llegó. Yo tengo que elegir creerle a Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión y elegimos pararnos firmes, basados en la palabra, basados en la promesa que Dios nos hizo, de que seríamos libres, de que es verdad, de que somos salvos, de que estaríamos compartiendo con Él. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, hermanos, la cosa cambia. Nuestro entorno cambia, nuestra manera de llevar el Evangelio en Cristo cambia, nuestra manera de vivir cambia. Nosotros los cristianos no podemos siempre estar de prueba en prueba, de lucha en lucha. Sabemos y entendemos que Dios prueba nuestra fe, ¿verdad? Dios prueba nuestra fe. Hay momentos que Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos cosas que van de la boca para afuera. Y como a veces hemos comentado, bueno, decimos, sí Señor, yo te amo, y viene la primera prueba y ya, ¡pum!, nos enterramos allá abajo, nos sumergimos allá y ya ahí se determinó el amor de Dios. Sí Señor, yo te sirvo, y viene el Señor y nos dice, bueno, tenés que ir y limpiar los baños de la iglesia. Señor, hoy pasa que me duelen las rodillas, hoy me duelen las piernas, hoy Señor no puedo estar. Hay que limpiar el piso de la iglesia. Ay Señor, estoy que no doy más, tengo un dolor en el cuerpo. Entonces, nosotros, cuando tomamos la postura y tomamos la iniciativa en los caminos de Dios, ¿ustedes saben que el cristiano tiene que tomar la iniciativa en los caminos del Señor? El cristiano tiene que tomar la iniciativa de cuando Dios dice algo, ya lanzarse. Cuando Dios nos manda, hacerlo. Porque Dios quiere eso de nosotros. Que tengamos ese ímpetu, esa energía de decir, sí Señor, allá voy. Isaías, como hablábamos muy más temprano, Isaías no lo pensó. Cuando Dios dijo, bueno, ahora ¿quién enviaré? Isaías dijo enseguida, envíame a mí, Señor. No hay nadie, bueno, yo voy. No lo pensó. Y como unos grandes siervos que están en la Biblia, un Elías, Moisés no, porque Moisés lo increpó un poco al Señor, no, a mí no me mandes. Pero Elías, por ejemplo, cuando lo mandó, cuando la sequía, que le dijo a Elías, vete allí al arroyo y esperá ahí, que yo te voy a sustentar con pan y carne, y Elías fue y se mandó. No le dijo, bueno, Señor, ¿cómo me vas a mandar la carne? ¿Y el pan? ¿Cómo me lo vas a hacer? Pues mirá que yo el pan me gusta durito, crocante, y la carne yo no quiero ver. No. Elías fue y se mandó. Tomó la iniciativa y dijo, chao, me voy allí porque Dios me mandó allí, y allí voy a esperar. Y dice la palabra que cuando se secó el arroyo le dijo, ve a la casa de la viuda, que allí la viuda te va a sustentar. Y allá fue. No le dijo, bueno, pero vive lejos. Y no, fue. Entonces esas son las decisiones que a nosotros nos van a llevar por el buen camino.
Amén. Después dice también, y ahora lo vamos a comprobar con base bíblica, dice también que no es algo que los elegidos se ganen, sino es un don gratuito de Dios. Nosotros no elegimos ser elegidos por Dios. Como hablábamos hoy, nosotros no le dijimos al Señor, hoy voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Saben qué? Hoy me levanté creyéndole a Dios. Estaba en el mundo y hoy me levanté y le voy a creer a Cristo. No. La elección que hizo para con nosotros Dios fue por su voluntad, por su soberanía, amén, por su misericordia, por su amor a nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por amor lo he hecho. Cristo escogió a 12 personas, ¿verdad? Escogió a 12 apóstoles. De esos 12, había uno que ya sabía que lo iba a traicionar. ¿Verdad? E igual lo escogió. ¿Por qué? Porque había un plan y un propósito que tenía que cumplirse con esa persona. ¿Verdad? Había un plan y un propósito que se tenía que cumplir con Judas Iscariote. Cristo sabía que lo iba a traicionar. Cristo sabía que lo iba a vender por 20 monedas de plata. Cristo sabía que por intermedio de Judas iba a ser llevado a la cruz. E igual lo escogió. E igual lo amó. A los otros 11. Nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra, y dice la palabra que de todos los 11, bueno, había Mateo, publicano, pero estaban aquellos que eran pescadores, que no tenían letra, que eran del vulgo. Un Pedro, que era una persona tosca, una persona atropellada, bruta, vamos a decirlo así. Dios escogió a las personas que tenían un corazón que Dios podía formar, que Dios podía tratar, que Dios podía llevarlos a ser los que fueron después. Los apóstoles de Cristo, los que se trasladaron el Evangelio. Dios miró a Pablo, perseguidor de la iglesia, mató, maltrató, bueno, todo lo que hizo Saulo. ¿Y Dios qué hizo? Lo escogió a él. Un perseguidor, un mártir, vamos a decirlo así, un asesino, porque él dice que entraba a las casas, pateaba la puerta, no dice que pateaba la puerta, pero se metía por dentro y sacaba, dice que arrastraba a las personas hacia afuera, las asolaba, amén. Mataba a mujeres embarazadas, o sea, todas porque seguían a Cristo, porque hablaban de Jesús, hasta que un día Dios lo escogió. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermano, no me la conteste. ¿Qué hubiese pasado si Pablo, cuando Dios lo escoge, le hubiese dicho Pablo, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo no voy a seguirte, yo no voy, porque yo hice esto, porque no, Pablo dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hermanos, si Dios los escogió a cada uno de ustedes, fue por un plan y un propósito. Como todos los que están en la Biblia. Las personas que Dios escogió están en la Biblia. No se olviden que Dios eligió a un Nabucodonosor y eligió un Ciro. Porque la palabra los nombra como siervos de Dios. Los eligió con un plan quizás distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Con un plan de destrucción. Nabucodonosor, ¿de qué? De destruir el templo y destruir Israel y de llevarse cautivos. Y un Ciro para darle la oportunidad de restituirse y de restaurar los muros de Israel, de Jerusalén, y de volver a los deportados de Babilonia. Miren qué dos elecciones totalmente distintas. Pero ya estaba desde antemano escrito de Ciro, y ya estaba lo que iba a acontecer con Nabucodonosor. Entonces, miren las elecciones que hace Dios. Miren lo que les voy a decir, hermano. A veces nosotros no nos explicamos cómo Dios a veces usa personas que quizás son personas que quizás tuvieron una vida, que quizás fueron asesinos, y Dios les puede elegir.
Si estaban elegidos del principio, Dios los elige. Dios los escoge y puede hacer la obra en este tiempo con ellos. Si ya estaban desde un principio elegidos, por más que esas personas no llegó nunca en el tiempo que tenía que llegar, pero vino después e hizo lo que hizo en el mundo, como lo hicimos nosotros. Nosotros éramos otra persona en el mundo. No somos lo que somos hoy. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tiene su historia en el mundo. Cada uno de nosotros tiene su vida. Que fue en el mundo, pasado. Ya fue. Dios ya se olvidó, Dios ya nos perdonó. Amén. Es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano. Olvidar. No traer a memoria el pasado, lo que ya Dios perdonó, lo que ya Dios se olvidó. Nosotros tenemos que, a partir del momento que nosotros aceptamos a Cristo, a partir de ahí empieza nuestra nueva vida. Amén. A partir de que el momento que nosotros nacemos nuevamente, allí empieza un nuevo, como dice, el nacimiento, nacemos, vivimos, aprendemos, caminamos, ¿verdad? Como los bebés, que empiezan de cero. Así somos nosotros, así fuimos y así vamos a seguir siendo. Porque en el Evangelio de Cristo estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta los últimos días. Vamos a leer Juan 15, capítulo 15, versículo 16. Juan dice, capítulo 15, versículo 16. ¿Es Juan o San Juan? San Juan. Juan 15, 16 dice. Miren lo que dice. Cristo dijo. Miren lo que dijo Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. ¿Qué les dijo Cristo? ¿Qué decía acá el Señor? Ustedes no me eligieron a mí. Cuando Dios escogió a los apóstoles o a los discípulos, no fueron ellos, fue Jesús. Acuérdense que dice que cuando escogió a Pedro y a Juan y a Jacob, dice que ellos estaban pescando. Bueno, a Pedro se le subió a la barca, pero a Juan y Jacob dice que largaron sus redes y se fueron con Jesús. Él los fue a buscar. Sígueme. ¿Verdad? Y ellos en ese momento quizás tenían ese instante de elegir, decir, ¿qué hago? ¿Me sigo pescando? ¿O me voy a una nueva vida, a una nueva experiencia? Porque para ellos fue una experiencia, hermano. Haber vivido con Cristo esos 3 años del ministerio de Jesús en la tierra, fue una experiencia en la cual les dio frutos al 100%. La cual los edificó y los preparó para esto. Entonces, la elección de ellos fue la correcta. Miren ustedes, cuando Dios elige a Mateo, Mateo no tenía necesidad, si lo traemos hoy en día, no tenía necesidad de ser un caminante con Cristo, de ir en aldea predicando un evangelio. No, él era un publicano, el cual estaba respaldado por los romanos, el cual tenía un buen pasar. Pero dice que Jesús pasó y le dijo, sígueme, Mateo. No le preguntó, ¿querés seguirme? ¿Cómo estás hoy? ¿Querés seguirme? No, sígueme. Mateo dice que levantando el campo de todo, se fue con Jesús. Y así con los 12. Y así con Judas. ¿Verdad? Después dice también que... Vamos a leer este pasaje me gusta porque... ¿Quién otra persona fue elegida sino que Dios Padre eligió a Jesús? Amén. Jesús no dijo Dios lo eligió a Cristo para que se cumpliese la voluntad de Dios. Dios eligió a Jesús para que fuese eso en la tierra, para que viniese, se hiciese hombre, para que
¿verdad? Para que enseñase el Evangelio, para que enseñase la palabra, para que se mostrarse, porque Jesús, Dios, se mostró ante todos. Dios lo escogió y dice que Jesús fue elegido por Dios para ser el Mesías y Salvador. Entonces, si Dios eligió a Jesús, si Dios mismo descendió y estuvo entre nosotros y no pidió permiso para decirnos, bueno, hoy querés servirme, hoy querés... No, fue y lo mandó. Vamos a seguir leyendo y dice, Dios no eligió a todo el mundo. Si lo hubiera hecho, entonces todos vendrían a la fe en Cristo. Él eligió a algunos y dejó a otros a sus propios deseos. Dios eligió perseguir a algunos, convencer de su necesidad y llevarlos a la fe. Hermano, y acá quiero retocar un punto. Cuando hoy hablábamos, llega un punto que Dios te persigue. Cuando fuiste elegido desde el principio, y vos lo rechazás, y vos no querés venir al llamado, y vos te demorás, Dios te persigue, y te persigue, y te persigue, y te persigue, y te persigue. Hasta que llega un día, como hablamos hoy, llegas, bueno, está, me rindo. Hasta acá llegué. Pero solamente persigue Dios a los que ha elegido, a los que Él escogió desde el primer día. No persigue a todo el mundo. Sí, a nosotros Dios nos permitió predicar el Evangelio, hablar en su nombre, como hizo con sus discípulos cuando los mandó a predicar el Evangelio, pero los que ya están elegidos van a entender el Evangelio en la primera. Cuando vos le vas a hablar a una persona que ya Dios lo ha elegido desde el principio, más allá que esté sumergido en el pecado o en el mundo, esa semilla, como la vez pasada predicaba el pastor, va a germinar y va a crecer y va a dar frutos. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya había un plan y un propósito con esa persona para que esa semilla germinase. Amén. Amén. Hermanos, vamos a... Dice que es por la elección de Dios que alguien llega a la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan. Vamos allí de Juan, vamos hacia atrás al 6, del 44 al 45. Ya estamos casi terminando. Juan 6, 44 y 45. Dice, un pasaje muy conocido: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Amén. Los que fuimos escogidos del principio. Los que fuimos elegidos. Los que en un momento de nuestras vidas, Dios a algunos nos acorraló y a otros en amor los llamó. Nosotros los hijos de Dios tenemos dos maneras de venir a Cristo. Bueno, ojalá siempre sea con amor, pero la mayoría de las veces es con dolor. Es con mucho dolor que Dios te trae a sus pies. Pero por más que venimos con mucho dolor, después Dios hace así y ese dolor desaparece. Ese dolor se va. Y viene un renuevo a nuestras vidas. Y viene ese bálsamo que Dios nos da de frescura, de enseñanza, de relación, de oración, de entendimiento. Cada vez que... Sí, amén, gloria a Dios. Cada vez que nosotros, por ejemplo, nos reunimos, sea acá en los estudios bíblicos, sea en los hogares que estamos yendo a la casa, siempre, yo no sé ustedes, hermanos, pero no sé si lo notan, pero siempre hay una atmósfera totalmente distinta a una reunión normal. Hay una atmósfera en la cual Dios se mueve. Allí hay un ambiente de sabiduría, un ambiente de aprendizaje. Hay una elección de vida. Nosotros elegimos aprender la Biblia, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene ese sentir de aprender y de aprender, de aprender.
Yo escucho a las hermanas cuando dicen yo quiero más y yo quiero aprender más. Y eso es una elección. Elegimos aprender más de Dios. Amén. Después dice que vamos a leer allí Deuteronomios 30, 19. Ya estamos terminando. $30. 30, 19. Que habla de un poquito de la elección que hacemos nosotros. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, ¿verdad? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham. Bueno, acá esto es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también es para nosotros, porque dice aquí, en parte, dice que Él nos dio a elegir entre la vida y la muerte. Amén. Y estábamos muertos. Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos. Espiritualmente, ¿verdad? Estábamos muertos. Pero fue por Dios que elegimos la vida. Que le creímos a Dios. Y decidimos y elegimos que Dios era lo mejor para nosotros. Que el camino del Evangelio era lo mejor para nosotros. Que nos va a llevar a la vida eterna, sí, y que tenemos salvación, sí. Pero el Evangelio en Cristo no solamente encierra la vida eterna o la salvación, sino que encierra mucho más, da mucho más, da amor, da lo que decían aquí en 2 de Pedro, da paciencia, da amor fraternal de los unos para con los otros, da dominio propio, amén, da piedad, amén. Dice también, da conocimiento, da virtud. Todo eso da el Evangelio de Cristo. Todo eso da Dios a sus elegidos. Y para terminar, hermanos, dice que en resumen la elección bíblica es un misterio que revela la soberanía de Dios. Su amor incondicional, aunque puede ser difícil de entender, nos invita a confiar en su sabiduría y responder a su llamado con fe y obediencia. Amén. Eso es la elección de Dios. Eso es la elección que tuvo el Señor para con nosotros y lo que nosotros elegimos hacer de nuestras vidas. Hermanos, a veces nos cuesta ser firmes en lo que elegimos y lo hacemos dudando. A veces elegimos algo y automáticamente nos ponemos a pensar, ¿será que es así? Es como cuando Dios nos dice, nos da una palabra, ¿verdad? Es como cuando Dios nos da una palabra y dice, mirá que voy a hacer tal cosa con tu vida, y automáticamente nosotros en nuestro interior dice, ¿será que es así? Y ahí entra lo que es la duda, y entra es que, ¿será que habré elegido lo correcto? No, hermano, si estás acá es porque elegiste lo correcto. Si estás aprendiendo del Evangelio es porque elegiste lo correcto. Si estás acá es porque Dios te eligió. Si permaneces firme, es porque Dios te elige cada día. Cada día que tú despiertas, Dios te sigue eligiendo. Te sigue restaurando, te sigue levantando, te sigue prosperando. Así que, hermanos, en esta noche era la palabra que quería compartir, que era la elección. Amén. Que podamos elegir correctamente, que le pidamos sabiduría a Dios en la elección del Evangelio de Cristo y en la elección de nuestro diario vivir. Lo que hablamos hace un rato, antes de empezar esta segunda parte, de que a veces nosotros elegimos mal y a veces hay cosas insignificantes
que nosotros no le damos la importancia y decimos, bueno, si a Dios le va a agradar, y sin embargo hay cosas que pasan desde lo más insignificante hasta lo más, bueno, lo más importante, pero hasta en eso, hermanos, que seamos sabios en la elección. Amén. Amén. Vamos a orar.